estas masacres no hay una simple riña o rencilla entre pandillas. No hay simplemente eso. Si el señor Flores se va a Miami, se convierte en prófugo de la justicia como JJ Rendón y se pondrían entonces al mismo nivel, solo claro que por delitos diferentes. ¿Qué le parece la incursión de ciertas profesionales como parte de, digamos, del grupo de soporte para lo que podría ser un gabinete de gobierno si Arena gana? El caso del señor Joaquín Samayoa, Facundo Guardado y otros que están ahí. ¿Qué me parece? ¿Sí? Que algunos salieron del closet. Eso es lo que me parece, salieron del closet. ¿Qué más te puedo decir? ¿Algunos en qué sentido? Bueno, que yo no me imaginaba que su nivel de identificación con Arena llegara hasta ese punto. Por ejemplo, Facundo Guardado, por su trayectoria militante dentro del FMLN, por sus ideas de izquierda, que no son compartidas con las del FMLN. Mira, en ese sentido es mucho más honesto y mucho más transparente tu panelista, Dagoberto, que él, aunque se diferencia del FMLN, pero sigue siendo un hombre de izquierda. Se ha fracasado el sistema de seguridad. ¿Y no te parece una buena muestra de eficiencia policial impedir que se convierta en prófugo de la justicia alguien que al final puede resultar incriminado por la apropiación indebida o por la pérdida de 10, 15, 20 millones de dólares de la cooperación taiwanesa? Lo importante sería que también ese dispositivo policial lo viéramos también muy activo en todo el país y no tuviéramos delincuencia. Lo que pasa es que vos quizás no salís del canal, pero está. Está en todo el país. Vivo en la calle, ando en la calle. Pero andás a pie o en carro. Ando en carro, obviamente. Como Norman Quijano, que va a andar en bicicleta siendo presidente. No, si están los dispositivos. Ando en taxis a veces, ¿no? ¿Ah? Ando en taxis a veces también. Fabuloso, te felicito. Pero haciendo el símil es que también necesitamos seguridad en este país. Si es que esa seguridad se ve en todos lados. Y eso es la población. Por eso es que te pregunté. Te pregunté si recorres el país o no. Vos estás como los de Arena que dicen que no hemos construido carretera y hemos construido 549 kilómetros de carretera. ¿Para usted tenemos un país seguro, presidente? No, no tenemos un país seguro. Ya me contestó entonces. ¿Y qué significa eso? Si es que no hemos tenido un país seguro en los últimos 30 años, Ernesto. No tenemos un país seguro, no solo en este gobierno. ¿La política de seguridad no ha funcionado? Dame muestras de que no ha funcionado, que no está funcionando. Al 31 de enero tenemos 6 masacres. Porque ayer son producto del sicariato. Y vas a seguir teniendo masacres si no se desmonta el sicariato. ¿Dónde están las capturas? Bueno, si es que se las tiene que ordenar la fiscalía, amigo. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. No cabe ninguna duda que el sentimiento que me embarcaba poco antes de asumir el poder del Ejecutivo, cuando vine una semana antes de asumir la presidencia de la República, al sentimiento que me embarga ahora que estoy a una semana de entregar el Ejecutivo, es totalmente diferente. Pero en términos generales me siento satisfecho por 2 cosas. Primero, porque el énfasis fundamental de mi gestión estuvo en desarrollar un estilo de gobierno diferente. Y así fue. Agradezco al doctor Waldo Salgado la felicitación que me envió el viernes que estuvo acá en tu programa de análisis. Él dice, el presidente no se arrodilló ante los empresarios. Quizá voy a ser mucho más preciso. Este gobierno no se arrodilló, no se entregó, no fue subsumido por la dinámica que tradicionalmente, no los empresarios, ciertos grupos empresariales, ciertos grupos de poder económico le imprimen al Ejecutivo. Y esto sí fue desde un principio. Yo ya he hecho referencia que cuando formé el gabinete económico había una tremenda curiosidad por parte de los grupos empresariales por saber quién era mi ministro de Hacienda, bueno, quién era el secretario técnico de la presidencia como jefe del gabinete económico y social, quién era el ministro de Economía, a quién llevaba como presidente las más importantes autónomas, sobre todo aquellas donde se llevan a cabo los negocios del Estado con amplia participación del sector privado.
¿Por qué razón esa curiosidad? Porque estaban acostumbrados a nombrarlos. Los grupos empresariales nombraban a los funcionarios del gabinete económico y a veces hasta los presidentes también. Acá no. Acabó la era del gobierno corporativo que responde a intereses de ciertos grupos económicos. Hago esta precisión porque no se trata de que no me arrodille ante los empresarios. Se trata de que este gobierno no estuvo subyugado, no fue un gobierno genuflexo con los intereses corporativos de los grupos de poder económico. Y eso se inicia en el gobierno, y por eso es que cierro después de 5 años con un sentimiento de satisfacción, porque no permitimos que se cumpliera el eslogan que acuñó el ex candidato a la presidencia por el Partido Arena, el doctor Norman Quijano, a quien aprecio, y qué bueno que volvió a la alcaldía de San Salvador, que él decía: recuperemos El Salvador. Porque en el fondo eso es lo que significaba: recuperemos un estilo de gobierno que predominó durante casi 2 décadas y que le permitió a grupos de poder económico hacer de El Salvador una especie de finca, donde decidían qué hacer, qué destino tomaba. Eso se acabó. Y por otro lado también hay una gran satisfacción de mi parte porque este gobierno logró elegir la continuidad, es decir, logró elegir a otro gobierno de profunda raíz popular y que va a hacer de los programas sociales una política de Estado. Comparto con el análisis que hace tu reportaje cuando sostiene que uno de los grandes aciertos de este gobierno fue justamente tener una política social consistente. Nunca antes habíamos tenido política social. Teníamos algunos programas que implicaban cierto nivel de interés social por parte de los gobernantes en turno, pero no una política estructurada, coordinada con el esfuerzo económico que lleva a cabo el país. Porque ¿de qué sirve tener una tasa de crecimiento mucho mayor que la que hemos tenido en este quinquenio en promedio si al final el producto de ese crecimiento no se distribuye equitativamente? Bajo mi gobierno, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina, se redujo la desigualdad social en 5 puntos porcentuales. Es decir, las brechas que separan a los más ricos o a los de mayores ingresos, como aquellos que tienen menos ingresos o que no tienen nada, esa brecha se redujo. Y para mí esa es una de las conquistas más importantes. Bueno, su gobierno, y quizás partiendo de esa primera lectura que usted hace, que si bien es cierto, tuvo que tener y que enfrentar, digamos, y cambiar aquellos esquemas que fueron tradicionales en el pasado, donde se atendían a ciertos sectores como gobierno. Su gobierno y usted, digamos, rompió esquemas que para algunos fue positivos, pero para otros también, digamos, no fue muy positivo. De hecho, hay sectores como por ejemplo FUSADES que sostienen que su comportamiento a lo largo de estos 5 años ha sido antidemocrático, porque ese es el informe bien que lo plantea. Su gobierno ha sido antidemocrático, su gobierno ha sido hostil con los empresarios. Es decir, aquí hemos tenido 2 escenarios. ¿Por qué sostiene usted que le puso el cascabel al gato? Bueno, y no solo el cascabel al gato, fue la piedra en el zapato de organizaciones como FUSADES, que son claras instituciones, tanques de pensamiento. No voy a negar que es una institución seria, un tanque de pensamiento, pero que responde a intereses concretos en el país. Es el tanque de pensamiento de la derecha oligárquica. Es el responsable de las principales políticas económicas impulsadas por los gobiernos anteriores que fracasaron. El neoliberalismo en el país fracasó como en el resto del mundo y FUSADES está detrás de ese diseño. Entonces, no dejó de ser la piedra en el zapato de FUSADES y por lo tanto es lógico que FUSADES en su balance diga que mi gobierno es antidemocrático, que mi gobierno aumentó la confrontación. Quien ha provocado la polarización y la confrontación en el país es justamente la derecha oligárquica representada intelectualmente por FUSADES. Yo no fui hostil con los empresarios. El que haya tenido diferencias de criterio, de opinión, algunas veces que eso se tradujo en intercambios verbales con 1 o 2 dirigentes gremiales, no significa de que tuve conflicto con los empresarios y fui hostil a los empresarios, como lo dice FUSADES.
que no confunda. Una cosa es el empresariado como sector productivo y otra cosa son 1 o 2 dirigentes de gremiales empresariales que había que ver si son gremiales empresariales que representan al empresariado y había que ver si estos dirigentes tienen el nivel de liderazgo que se requiere para estar al frente de esas instituciones. Y eso son dos cosas diferentes. Y eso desdice bien de un presidente el estar chocando de manera... Es que no soy yo el que choco con los dirigentes empresariales, son ellos los que chocan con el gobierno, son ellos los que han criticado al gobierno. ¿Qué voy a hacer? Responder. ¿Hacer lo que hicieron gobernantes anteriores? Bueno, tengo que responder, sobre todo si en los diagnósticos que plantean, en mi opinión, y en opinión de algunos analistas, no están siendo honestos con la realidad. Comenzando con esa afirmación que hace Fusades. No tengo que estar de acuerdo con Fusades para entonces dar la impresión de que no soy hostil a los empresarios, como dice Fusades. Yo no estoy de acuerdo. Este es un gobierno antidemocrático. Este ha sido el gobierno donde se han dado los niveles de participación ciudadana mayores en la historia del país de los últimos 25 años. Cuando las organizaciones sindicales, las organizaciones de la sociedad civil habían llegado a casa presidencial, habían llegado a casa de gobierno. Cuando el presidente de la República, a través de sus representantes, se había sentado a negociar con los trabajadores del país o había atendido las demandas de los veteranos de guerra, a quienes, dicho sea de paso, cuando yo llego al gobierno encuentro con una deuda de más de $20 millones que yo tuve que honrar ese compromiso. Entonces, ¿por qué decir que este es un gobierno antidemocrático? ¿Por qué decir que este es un gobierno hostil a los empresarios cuando nosotros, mi gobierno fue el que creó el Consejo Económico Social como instancia de diálogo, como instancia de intercambio de opiniones sobre políticas económicas? Consejo que estaba mandatado por los acuerdos de paz y que en los gobiernos anteriores nunca se creó. Quien se retiró del Consejo Económico Social fue la ANEP. Y cierta ANEP, Ernesto, cierta ANEP, porque durante mi gobierno la ANEP ha tenido 3 presidentes. Federico Colorado, que ya estaba y terminó su mandato conmigo, y fue el primer presidente que integró el Consejo Económico Social, luego Carlos Araujo Ezersky, con quien hubo una excelente relación, y finalmente Jorge Dabú. El problema es el carácter de Jorge Dabú. El problema es que Jorge Dabú me critica a mí que yo creo que soy depositario de la verdad absoluta, y quien cree que es depositario de la verdad absoluta es él. Y no fue una relación de carácter a carácter, porque no. Su carácter tampoco es, digamos... Depende de quien lo juzgue. Además, cada presidente tiene su naturaleza, su carácter. El carácter del presidente Funes no es similar al carácter del profesor Salvador Sánchez Serén. ¿Qué carácter se necesita para gobernar el país? Primero, tener el coraje suficiente para enfrentar estos intereses corporativos que intentaron siempre apoderarse de la maquinaria del Estado para imponer su visión de mundo. Intentaron utilizar el gobierno para beneficio propio. Fíjate una cosa, según ese informe de Fusades, y yo no sé si están citando el informe, porque la verdad que al final el diario de hoy, que es el que cita hoy el informe de Fusades, uno no sabe a qué atenerse, si es opinión del periódico, está realmente en el informe, o son opiniones expresadas por algún dirigente empresarial. Pero dicen, por ejemplo, que una muestra de la confrontación y de la persecución empresarial y de la difamación que lleve a cabo de los empresarios es cuando involucré a empresas que vinieron como resultado del fideicomiso de apoyo a la inversión extranjera y las difamé, dicen. Yo no tengo culpa que del grupo de empresas beneficiadas por el fideicomiso hubo algunas, las menos, 3 o 4, que utilizaron mal el fideicomiso. Consentida esa mala utilización por la ex vicepresidenta de la República, ex parlamentaria del Parlamento Centroamericano y ahora diputada del Partido Arena, Ana Dilma de Escobar. Es claro el conflicto de interés y el tráfico de influencias que había entre empresas cuyos propietarios o miembros de junta directiva o bien representante legal eran parientes de los funcionarios que otorgaban el fideicomiso. Poner en evidencia esa irregularidad, esa tremenda arbitrariedad, no significa perseguir a la empresa privada.
Si es que entonces no persigamos tampoco a los narcotraficantes, que son empresarios, lavan dinero, mueven millones y millones de dólares, y como vienen al país y realizan algunas inversiones, probablemente, algunas inversiones en bienes inmuebles, entonces protejámoslo, no digamos nada de ellos. Perdone, pero si Fusales piensa que ese es un ejemplo de persecución y de difamación, está muy equivocado. Esto ha provocado una denuncia ante la Fiscalía General de la República, un aviso, para ser más claro, que puso el señor ministro de Economía a través de su representante legal el 8 de enero de este año, donde acusa formalmente a la señora ex vicepresidenta como presidenta del CONADEI y como presidenta del comité asignador del fideicomiso, entre otros funcionarios. Entonces, depende cómo se vea. Aquí no es un problema de carácter, aquí es un problema de visiones. Tenemos una visión completamente diferente, no a la del empresario privado, una visión completamente diferente a la de las cúpulas de las gremiales empresariales que hoy por hoy no representan al empresario salvadoreño, sino que a los intereses corporativos de pequeños grupos empresariales que siempre han intentado apoderarse del país y apoderarse del gobierno para impulsar su política económica. Alfredo Mena Lagos fracasó cuando fue comisionado para la modernización del sector público en su intento por modernizar el aparato público que hoy llama bestia. A ver, fracasó porque las barreras, él lo ha dicho una. Si él mismo lo sabe, si él mismo lo sabe, y hago referencia a esto porque es uno de los críticos mayores a lo que él llama falta de transparencia, estado burocrático. En tiempos del expresidente Calderón solo se creó la Oficina de la Modernización del Estado y se creó un comisionado para la modernización del Estado que fue don Alfredo Mena Lagos. ¿Por qué renunció Alfredo Mena Lagos? No le permitieron llevar a cabo su política de modernización del Estado porque esto implicaba... No, es que no se modernizó el Estado porque el Estado siguió atrapado de intereses corporativos y eso lo dijo él en la carta que le envió el presidente Calderón Sol y que a mí me la mostró siendo periodista. Entonces, desde aquella época, y desde mucho antes de Calderón Sol, viene ya el interés de parte de grupos económicos de tomarse el Estado y utilizarlo para beneficio propio. No permitirles que se tomen el Estado, no permitirles que utilicen el Estado para beneficio propio y que se olviden de los sectores más vulnerables del país. Si a eso Fusades le llama confrontación y hostilidad, entonces soy confrontativo y hostil, pero no con el empresariado, con los grupos empresariales, con lo que yo llamo derecha oligárquica. Hablando de carácter y quizás para ir cerrando un poco este capítulo y entrar en algunos temas digamos puntuales, hablando de carácter, hay quienes sostienen que usted ha sido un hombre muy poco a la crítica, es decir, que no le ha gustado que se le critique y que de esa manera usted reacciona. Eso es lo que han hecho a lo largo de mi gobierno. Este ha sido el gobierno más criticado en la historia del país, no porque tengamos más aspectos que criticar, sino por nuestros niveles de tolerancia. O sea, hasta dónde llega la crítica que 2 diputados de Arena y un dirigente de Arena se atreven a calumniar y a difamarme sin ningún escrúpulo y lo siguen haciendo. No le tienen temor a la sanción judicial, como tampoco el expresidente Flores le tenía temor a la investigación judicial porque pensó que nunca se iba a descubrir el chanchullo que armó durante su presidencia. A tal grado que llegó en forma impune a la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa a aceptar él mismo que había recibido dineros provenientes del gobierno de Chen Shui-bian. Entonces, no es que yo no sea tolerante a la crítica, sencillamente este es el gobierno, más bien, no es que yo no acepte la crítica, por el contrario, toleramos tanto la crítica que acá cualquiera escribe cualquier cosa del presidente de la República y no hay ningún problema, cualquiera. No ves las redes inundadas de epítetos, de descalificaciones, de insultos, y quién les hace algo. La institución de la presidencia algún respeto merece. ¿No ves que las redes, y no significa esto de que hay poco respaldo popular, sino como te explicas que la última encuesta de la UCA me da una nota de 6,59, de una escala de 0 a 10, la más alta en los últimos 25 años. Ningún otro gobernante cerró su gestión con esa nota.
Por eso y ya no digamos otras encuestas. Entonces, si yo fuera un tipo intolerante a la crítica, que no acepte las posiciones disidentes, no hubiera podido gobernar. Hay quienes creen que para tener ese nivel de calificación como presidente, a usted le ha funcionado esa actitud de choque, de confrontación. ¿Cómo vas a creer? Si la población me percibiera como un personaje confrontativo, sencillamente no me calificaría bien. Yo no creo que a la población le guste la confrontación o le guste la polarización, pero no ha sido este gobierno el que ha polarizado. Es que ya la oligarquía, la derecha oligárquica necesita la polarización. Si la mayor polarización tuvo su expresión a principios de los años 80 en una guerra civil y siguió teniendo su expresión en el conflicto social que fue incubado a inicios del gobierno del expresidente Cristiani. Ninguno de los presidentes de Arena hizo algo por desactivar ese conflicto social que ahora yo heredo. ¿Por qué tuve que poner énfasis en la política social, Ernesto? Justamente porque los niveles de vulnerabilidad llegaron a tal punto que si no atendíamos esas necesidades, aquí va a haber un estallido social. Entonces, ¿a la población le gusta la confrontación? No creo. Lo que sí le gusta a la población es que las cosas se digan como son. Por ejemplo, yo me imagino que la población pondera muy bien de tu trabajo periodístico el que no tengas pelos en la lengua y llames las cosas como son. ¿O no es así? Claro. ¿O tenés pelos en la lengua? No. Llamar las cosas como son, claro, independientemente de las consecuencias. Eso le gusta a la población. Eso fue lo que hice yo. Por eso es que le puse el cascabel al gato, porque destapé la corrupción de Arena. Y eso es ser tolerante, a eso iba. Eso es ser tolerante a la crítica, ver a un presidente portar... Me la regalaron, Ernesto. ¿Sí? Me la regalaron. Si es que esa no la hice yo. Porque hay una campaña de sus detractores, y hablo de sus detractores, que dicen que te vas, te duela... No dice te duela, no te duela. Hay una palabra que yo acuñé. ¿Te gusta o no te gusta? Hay una expresión que yo acuñé y que la dije por primera vez cuando inauguré el Boulevard Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Porque había una corriente de opinión promovida sobre todo por el Diario de Hoy, por alguna razón, que no quería que el Boulevard Monseñor Romero se denominara como tal. Hay sectores de la población que no consideran a Monseñor Romero como el guía espiritual de la nación, nosotros sí. No creen en la palabra profética de Monseñor Romero, nosotros sí. Y hay sectores que yo diría que hasta fueron cómplices de su asesinato. No necesariamente cómplices materiales, porque jalaron el gatillo o contrataron al asesino, pero sí crearon el ambiente, el estado de opinión pública que terminó con el asesinato de Monseñor Romero. Pues entonces, a esos sectores retrógrados, que van en un sentido inverso a cómo va la historia de nuestro país, a ellos les dije, les guste o no les guste, el Boulevard Monseñor Romero se llamará Boulevard Monseñor Romero. Ahora han utilizado esa misma expresión, dice, te guste o no te guste, te vas. Te vas, sí. Si es que no es cuestión de gusto. Los mandatos presidenciales tienen un periodo determinado, son 5 años, pero la gran satisfacción que me queda a mí, con lo cual les devuelvo la crítica, aquí el problema no es te guste o no te guste, te vas, no. El problema es que les guste a ellos o no les guste, me voy, pero llega Salvador Sánchez Serén, no llega Norman Quijano, y ese es el gran problema. Los que están detrás de esta campaña hubieran querido ver a Norman Quijano sentado en casa presidencial y viviendo, me imagino que en su apartamento, porque dijo que nunca iba a ocupar la residencia presidencial. Los que están detrás de esa campaña hubiesen querido que quien hubiese ganado la elección presidencial fuera Norman Quijano para recuperar El Salvador y para seguirlo utilizando. Incluso quienes están financiando esta campaña, yo lo dije en mi programa de radio, yo no creo que un cantinero sea capaz de estar financiando una campaña de esta naturaleza con la cantidad de mupis que hay. Se refiere a Paolo Luers, ¿no? Que fue ahí donde se comenzaron a vender. No he hablado de Paolo Luers. Pero es evidente. Es que hay una cantina en la que se están vendiendo las camisetas. Es el restaurante propio. Vea la diferencia, se están vendiendo las camisetas, sí. Las millas no las están vendiendo, las están regalando. Vean la gran diferencia. Entonces, pero bueno, el hecho de haberme puesto la camiseta no significa nada, significa sencillamente que me regalan la camiseta en donde quienes la hicieron destacan mi trabajo como presidente, que tuvo el coraje de ponerle la cascabel al gato, y entonces lo menos que puedo hacer es usarla. La usé ese día porque justo
previo al programa, me llamaron para decirme que habían hecho un número de camisetas que pensaban distribuir el fin de semana, y entonces yo dije, bueno, tráiganmela y la voy a usar. En estos yo para ir cerrando, perdone que ya rato voy cerrando este ciclo de introductorio a la conversación y a la evaluación que vamos a tener de los aciertos también de su gobierno. ¿Habrá en estos 5 años alguna crítica fuerte que a usted le ha incomodado? Bueno, claro, por supuesto. ¿Cuál? La que tiene que ver con mi vida privada y que no tiene ningún asidero en la realidad. Y por eso fue que demandé a Ana Vilma de Escobar. Yo no puedo permitir que la señora diputada, a quien no le juzgo su trayectoria privada, porque no soy quien para saber cómo ha sido su vida familiar y personal. Se la mencionó en este programa, ¿no? No, yo no se la mencioné. Yo dije, a mí no me interesa si la diputada ha sido casada una vez o varias veces, quiénes son sus hijos o hijas, porque la verdad que eso no me interesa. Eso fue lo que dije. Es que ella sí. Ella dijo que mi vida es desordenada, que soy alcohólico y drogadicto. ¿A cuenta de qué le voy a permitir que ella diga que soy alcohólico y drogadicto y que por lo tanto estoy descalificado para gobernar? Eso me parece no solo una calumnia, sino que una difamación. Y por eso es que la he acusado. Arena insiste en que debo retirar la acusación para crear un mejor clima de entendimiento con el FMLN. No, es que la acusación no fue contra el FMLN, fue contra el presidente de la República. Y mintieron deliberadamente. Y siguen mintiendo. El tío Mason sigue diciendo que yo choqué el Ferrari. El otro día estuve en una reunión privada con el fiscal general de la República y le hice justamente el comentario. Ya ve usted, fiscal, que siguen insistiendo en lo del Ferrari. No les haga caso, me dijo. Si ese caso está cerrado. Ya llegó el dueño a hablar conmigo, se hizo presente. El señor Ernesto Crit, Ávila, es el dueño del vehículo. Está claro que yo no iba en el carro, entonces ¿por qué insistir en que yo iba en el carro y por qué seguir insistiendo que yo he chocado el carro? Esa es quizás la crítica que más me ha molestado porque tiene que ver con mi vida privada, pero más allá de que tenga que ver con mi vida privada, porque cuando la vida privada tiene connotación pública me parece correcto. Ahora, yo no soy alcohólico ni soy drogadicto. Estoy en todos mis sentidos para seguir gobernando. Ellos querían descalificarme como gobernante en un momento electoral, Ernesto, donde ellos hacían la apuesta de que si acabamos con la imagen del presidente, nuestras posibilidades de ganar eran mayores. Entonces, yo diría, para contestarte, que esa ha sido la crítica que más me ha molestado, porque no tiene nada que ver con la realidad. De ahí, en cuanto a que si están de acuerdo o no con la política económica, que si este es el país de más bajo crecimiento de la región o no, esas son normales. Ahí están los números, ahí están los datos y ya vamos a hablar de ello. Y ahí está la población que pondera lo que hemos hecho y critica lo que no hemos hecho. Hablando de ponerle el cascabel al gato, hay una gran pregunta, una gran interrogante que se hace la población. ¿Qué va a hacer el presidente Funes a partir del día lunes? ¿Vos le estás queriendo poner el cascabel al gato? Pues sí, ¿qué va a hacer el presidente Mauricio Funes a partir del día lunes? Usted habla de irse al Parlacen y otros aspectos. ¿Me lo quieren impedir? Vamos a hablar de eso. Cuando regresemos, saludos muy cordiales por ahí a su secretario estratégico, Hatos Boone, esta tarde en directo con Ernesto López Radio, estación del grupo radial Megavisión en Fuego 107. También está el privado y el de comunicaciones. Sí, saludos cordiales también, pero él va a estar con nosotros también haciendo una evaluación de esa responsabilidad que tiene ahora en la fase de transición, a quien le corresponde también ver el diálogo político y social, entiendo, ¿verdad? Así es que no se lo pierda, hoy a las 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio, Hatos Boone con nosotros a través de 107.7 Fuego. Por eso fue que lo saludaste. Megavisión, Por eso fue que lo saludaste, aprovechaste para hacer publicidad. Vamos a una pausa comercial, no me cambie, regresamos. Recuerde @diálogo21 en nuestra dirección en Twitter para que usted nos escriba. Le ha dado mucha oportunidad a la mujer. Se ve que ha trabajado muy bien, es mi opinión. La actitud del señor presidente de la República no me agradó. La vi muy exaltado, lo vi muy polémico, lo vi confrontativo. Puedo
visualizar lo que significa Ciudad Mujer y es un buen trabajo, ¿no? Toda la infraestructura que se ha elaborado en esa medida, ¿no? Es diferente. Compártelo en nuestras redes sociales, porque El Salvador cuenta con nosotros. Banco Agrícola. Bueno, gracias al Banco Agrícola y a usted, amigo, que nos sintoniza y que nos están haciendo llegar estas preciosas imágenes de nuestro territorio, este bello amanecer. Ahí tenemos esta imagen que nos hacen llegar desde el sector de la carretera a Opico. Gracias, interesante este bello amanecer que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Y veamos esta otra imagen, esto le corresponde al sector de Lourdes. Gracias también por hacernos llegar este lindo amanecer que demuestra lo bello que es nuestro territorio. Pongámosle ganas, mucha esperanza, mucho optimismo para poder engrandecer nuestro territorio. Esta es una serie de espectaculares amaneceres que ustedes nos van a estar haciendo llegar y, por supuesto, gracias al patrocinio del Banco Agrícola. Bueno, continuamos conversando con el presidente de la República, don Mauricio Funes. Presidente, le decía de que una de las grandes interrogantes que ahora la población se hace o todos nos hacemos es ¿qué va a hacer el presidente ya a partir del día lunes? Usted ha dicho que va a buscar incorporarse al Parlamento Centroamericano. Esto ha traído consigo una serie, o ha despertado una serie de, digamos, de preguntas críticas de sus detractores, que le llaman a usted la curiosidad, que llama la curiosidad el hecho de que usted fue un crítico de esta instancia, que en el pasado como periodista, o por lo menos permitió que la crítica se dijera, de que este es un, digamos, aposento para darle la muerte política a todos aquellos que han estado en política, por un lado, y por otro lado una especie de camposanto. Sí, de camposanto para políticos, por un lado, y por otro lado también un nicho donde se van a cobijar todos aquellos buscando inmunidad. Eso no lo dije yo nunca he dicho eso. Pero toleró, como lo toleramos todos. Yo nunca he dicho que el Parlamento Centroamericano es un refugio de expresidentes o exfuncionarios corruptos que andan buscando la inmunidad, porque entonces lo mismo tendríamos que decir de la Asamblea Legislativa. ¿Y qué es lo que anda buscando Roberto Dawinson y Ana Dilma Escobar, sino inmunidad? Sobre todo Ana Dilma, que tiene una investigación en la Fiscalía General de la República por el mal manejo que hizo del fideicomiso de apoyo a la inversión extranjera. Lo mismo podríamos decir. No, yo nunca he dicho que el Parlamento Centroamericano es un nicho donde se refugian expresidentes o exfuncionarios corruptos que buscan inmunidad. Lo que sí dije es que los partidos políticos acostumbran a darle muerte civil a algunos de sus dirigentes que ya no los necesitan en la política doméstica y los envían al Parlamento Centroamericano. Pero eso no significa que todos los que estén en el Parlamento Centroamericano se comporten de esa manera. Yo nunca cometí esa falta de respeto. Coquito Dabú miente cuando dice en el 2007 él dijo tal y tal cosa.